terminé todavía. El programa de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Propuestas, Entrevistas, noticias, Cine, música. desarrollo local, regional y nacional. Para que escuchen nuestras propuestas, para que se reconozcan nuestros derechos y transformar la realidad. todos los viernes, 18 horas. Por FM Pocahuyo, 91.1. la radio comunitaria del pueblo. Transparente. Decime por dónde es. Los huecos de la mente. Muy buenas tardes. Hoy, día 7 de mayo, son las 6 de la tarde y esto que arranca es No Terminé Todavía, el programa del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos. Viendo tanto dolor. ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, compañera Maca? ¿Todo bien? Buen día. Buenas tardes, ¿cómo va? Germán Rúfulo, ¿cómo estás, Germán? Buenas, ¿qué tal? Tommy, Maca, Lean, Lautaro, Laura, los vecinos, vecinas, toda la audiencia de la radio comunitaria del pueblo. No es un cuento cuando te quiero sentir. Es el camino o la trinchera. Compañero Leandro, en operación, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros? Otro viernes más, ¿eh? Perfecto. El viernes pasado celebrábamos el 1 de mayo, o mejor dicho, conmemorábamos el 1 de mayo porque estuvimos hablando de eso. Puntualmente, no puedo decir celebramos claramente, pero sí conmemoramos en muchos sentidos. No sé cómo la pasaron, si pudieron ahí hacer algún mini encuentro, algo por el estilo. Estuvo complicado, ¿no? Y complicado, ¿no? Con el contexto de pandemia poder encontrarse, pero también es necesario descansar para seguir luchando, así que tomarlo como un día de descanso también me parece que es válido. Bien, vamos introduciéndonos de a poquito en este programa que tenemos dos temas centrales que vamos a trabajar. Antes que eso, le comentamos a todos los vecinos, vecinas, nos pueden escuchar siempre en la 91.1, la frecuencia de la radio Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, o por el link del Tábano. El tábanodigital.com tiene un botón gigante a la derecha que dice radio en vivo y desde ahí nos pueden escuchar incluso desde el celular, tiene la aplicación de la radio también, varias opciones para poder ahí seguir no solo este programa, sino varios programas que algún día estaríamos comentando de que tiene la Pocahuyo. La semana pasada también hablábamos, no solo del Día del Trabajador, sino de que había un conflicto bastante grande de una denuncia que había hecho una vecina, una trabajadora del Instituto de Vivienda a el secretario, ¿no? El secretario de Vivienda, que es Marcelo Alvear. Era. En ese momento era. Es pasado. Bueno, pasaron cosas. Alvear dejó el cargo, renunció, le pidieron la renuncia, más o menos, ¿no? Entre Saloniti y Realidad Martinense le pidieron la renuncia. ¿Qué pasó después de esto? ¿Cómo se acomoda ahora el organigrama de vivienda? ¿Cómo impacta de alguna manera la renuncia? Ya sea de que también hay que dar una renovación de energías. Tal ¿Y cual. cómo nos preparamos, no? ¿Esto nos va a fortalecer este vacío? ¿Cómo lo afrontamos hoy en día? ¿Qué opinión podemos tener ahí? Bueno, esto que decías de el vacío, ¿no? Y con el vacío las oportunidades también, ¿no? Así que vecino o vecina, es momento de luchar más que nunca. Este vacío, ¿no? Pues, valga la redundancia que tenemos en el Instituto de Vivienda, hoy está ocupado por la subsecretaria, que es Julia Muñoz, Juli. Me dijo ella que digamos Juli. Y Marcelo Sánchez quedó como el director provisorio del instituto por ser el jefe de gobierno, ¿no? Claro. MPN pura cepa. Así que en esa situación está Vivienda. Igualmente en el medio sucedió algo medio raro, ¿no? Porque tuvimos la visita del director provincial que tiene cargo nacional, ¿no? de Vivienda, el director del IPBU, Marcelo San Pablo, un apellido conocido también, tiene su hija en producción, tiene que es el señor del cajero, le dice, directamente, no yo, no fue en mi descripción, una descripción de alguien más allegado. Digamos, ¿no? El IPBU, la gran caja de la provincia para realizar viviendas, para realizar infraestructura, nodos, nexos, es uno de los estamentos del Estado provincial con más grandes, ¿no? Bien.
donde estuvo reunido con nosotros, digamos, con la parte del MTE, que estamos realizando las 25 viviendas en Chacra 32. Ese es un proceso de larga data. Resistimos un macrismo en el medio que cuando llegamos al 80% de las viviendas, literal nos dicen, bueno muchachos, no hay más plata, dejen las casas como están. Sí. Ante esa respuesta, nosotros con el compañero Juan nos subimos al auto y nos fuimos hasta Tricao Malal, donde Gutiérrez estaba con el tema de la ley de transhumancia, charlando por allá en este sector, con nuestros compañeros de COCAM y diferentes organizaciones que fueron ellos, ¿no? Los que nos dijeron, compañeros, vénganse que acá va a estar el gobernador y pueden hacerle planteos, nosotros se lo entregamos, le damos la pasada, ¿no? Y así fue, digamos, después de que terminó de hablarlo de la ley de transhumancia, lo encaro a Gutiérrez, digamos, y le hacemos el planteo de que el gobierno no había dejado el 80%, nos soltó la mano, esas obras no van a seguir, salvo que provincia tome la posta, ¿no? Sí. Hábilmente Gutiérrez en el aire la ve y dice, a ver, 25 casas al 80%, pongo el 20% de la plata y me llevo el rédito político, ¿no? Entonces... No costaba tanto. Claro, era muy realizable, por eso hicimos esa cantidad de kilómetros, digamos, y no sabía como que había una gran posibilidad de poder conseguir la solución para los vecinos y que los vecinos puedan tener su casa que no iba a salir del Instituto de Vivienda, ¿no? Sí. Entonces tomamos la posta a las organizaciones, generamos un primer financiamiento, pero ante diferentes también malos entendidos, burocracias, mala administración de materiales que quedaron de parte del municipio. Por ejemplo, para que te des una idea, nosotros certificamos por porcentaje y en uno de los porcentajes yo me quedé con 100 cajas de cerámico y no me trajeron ni una bolsa de pegamento. Claro. Entonces, hasta que no llegó el otro desembolso, yo no pude poner ese piso. Entonces, en la curva de trabajo eso te genera, bueno, entonces esas son cosas más finas, sí, ¿no? Sí, pero, sí. Digamos, hubo problemas también entendiendo de que se presupuestó en el 2018, se ejecuta en el 2019, 2020, pandemia en el medio, los materiales subieron un 80% en 2 años. Algunos subieron más todavía, ¿no? Sí. Entonces, de vuelta habíamos quedado en un bache de materiales. Con lo que se pidió en 2018, en 2020 no comprás los mismos materiales. Entonces, esta reunión del martes fue un poco para reactualizar ese monto para que los vecinos de las 25 viviendas puedan tener su casa, ¿no? Hay unas 14 entregadas, faltan unas 11, que faltan Parece 7 puntos de obra, digamos. Encaminado, digamos. Esperemos que se termine de encaminar, tenemos el acuerdo político, tenemos el compromiso del gobierno provincial, estaba también Carlos Saloniti en la reunión, entendemos de que tendríamos que poder llegar a la finalización de esas viviendas en orden. Esperemos. Ojalá. Ya veremos cómo sigue el tema de vivienda. No sé si querés agregar algo más ahí, Germán. No, bueno, después también a los compañeros de vecinos saludarlos. Bien. También entendiendo que también parte de esta visita fue para el lote 27, para ver si se pueden seguir avanzando con las viviendas. Así que un saludo para todos los compañeros de vecinos y la comunidad que esperemos que también puedan seguir con su trabajo, ¿no? Buenísimo, vamos ahí a la unión y a seguir construyendo. Van a faltar muchas casas igual, ¿no? Sí, esto ya lo venimos trabajando hace 2 programas. Estamos hablando de algún programa que venimos trabajando hace muchos años, que es el de las 25 viviendas, no sé cuántos, pero debe tener más de 5 años. Sí. Más o menos. Sí, y estamos en una demanda habitacional, que es lo que venimos planteando, de también alvear en el medio, de estar próximamente 3.000 viviendas, que ya veremos. El próximo programa vamos a tener algún avance de esto. Y es un tema muy caliente, ¿no? La vivienda. Bueno, también recordar al vecino que tenemos la suerte con la cooperativa Rucahueche y Nebuen Mapu estar arrancando ya 12 viviendas. Son las únicas 12 viviendas sociales que están construyendo en el pueblo. Sí. Que bueno, eso es una muy buena noticia, después de 2 años de gestión, poder estar cerrando las viviendas para 12 vecinos, compañeros. Así que bueno, bien, en plena lucha, también estar muy atentos con el Consejo Asesor de la Vivienda, ¿no? Que también por esto que hablábamos del vacío de direcciones puede ser una oportunidad tanto para ellos o para nosotros
Si no nos organizamos, si no generamos lucha, organización con propuestas, llevando las cuestiones reales y que se puedan solucionar arriba de la mesa, tenemos que poder avanzar por más que haya un vacío, ¿no? Entendiendo por cuál es el riesgo y por qué también decimos que es una oportunidad para ellos, porque claramente ahora el director de vivienda no va a convocar el consejo. Claro. Digamos, lo vamos a tener que convocar nosotros, ¿no? Y empezará, pero yo creo que es bueno porque en definitiva la solución no está en el Estado, está en las organizaciones del pueblo. Perfecto. Cuando te quiero sentir, Clarísimo, Germán. Decíamos hace un ratito, hay dos temas centrales que vamos a abordar. Uno es, vamos a llamarle Colombia, el conflicto, mira la palabra, que a veces cuesta buscar la palabra para determinadas cosas, pero lo va a explicar mejor una compañera de Vientos de Libertad. Publicaron hace 2-3 días un video de una compañera colombiana que expresa bastante bien lo que están sucediendo y queremos compartirlo para introducirnos de a poquito en el tema y abordar un poco incluso de Latinoamérica. Reciban un cordial saludo, compañeros y compañeras de Vientos de Libertad. Yo soy Diana Alfonso, hago parte del Pacto Histórico Argentino y vivo hace 10 años en el país. Lo que ha ocurrido desde el 28 de abril, el llamado paro nacional, es una crisis del régimen uribista que contempla 3 grandes articulaciones. La primera es la articulación paraestatal, que le ha cobrado la vida a miles y miles de compatriotas. La segunda es la articulación global del narcotráfico y la tercera es la articulación con los grandes poderes financieros. Estos 3 sectores se han visto robustecidos por la política de guerra. Es así que Colombia, como ustedes verán en las cifras, es uno de los países que más ha gastado en guerra en los últimos 20 años y fue el país que más gasto en guerra tuvo durante la pandemia. A pesar del hueco fiscal que esto genera, que es el relanzamiento de la guerra esta vez hacia nuestro país vecino, Venezuela, a pesar de todo ello, también se vieron beneficiados a través de créditos grandes corporaciones empresariales como el Grupo Aval. El Grupo Aval, de hecho, fue cofinancista de la campaña del presidente Iván Duque. Una campaña que también fue financiada por los dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández. Sin embargo, en este momento, además de una reforma tributaria que pretendía grabar el 19% al 19% artículos básicos de la canasta familiar colombiana, como el chocolate, el azúcar y, por supuesto, el café. Además de eso, se suma una reforma a la salud que va a buscar eliminar todos aquellos hospitales que no les resulten competitivos al Estado y en general a los gerentes de la salud denominados EPS. Es así que las movilizaciones en este momento se llevan adelante no solamente contra la reforma tributaria que ya fue sacada del escenario público por orden de Iván Duque, sino también se pretende hacer una demanda para que se respeten los acuerdos de paz. Hasta el momento llevamos alrededor de 1.200 líderes y lideresas asesinados por la voluntad de guerra del uribismo. En lo que va de las movilizaciones, según la ONG Temblores, han sido asesinados alrededor de 20 personas por la fuerza pública. Recordemos pues que la orden de militarización fue dada por Álvaro Uribe Vélez y fue ejecutada por el presidente Iván Duque. Además de eso, según la ONG Temblores, han sido violadas alrededor de 4 mujeres en estos días de movilización. El pueblo colombiano pues se levanta no solamente contra los abusos económicos, contra el terrorismo económico, sino también contra el paramilitarismo de Estado, contra el narcotráfico, contra el terrorismo de Estado. Nos movilizamos también contra el relanzamiento de la guerra hacia Venezuela y pedimos y exigimos que se respeten los acuerdos de paz. Esto se ve además de cara también a una crisis de gobernabilidad que hace que para el año que viene el uribismo ya no pueda competir más ni siquiera en las urnas. Pretenden dejarnos una tierra quemada y el pueblo colombiano está en contra de resignarse a la miseria que nos van a entregar de cara al año que viene. La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. No terminé todavía. Escuchábamos entonces a la compañía del MT que se llama Diana Carolina Alfonso.
complejísimo el panorama. Yo creo que salvando o sacando de lado incluso el conflicto militar, que es muy fuerte en Colombia, hay muchas cosas que nos resuenan a los 4 años que pasamos antes, ¿no? Porque estamos hablando de la reforma tributaria, estamos hablando de conflictos que de alguna manera también vivimos acá con otro esquema, otra sociedad, ¿no? Hoy nos llama Colombia. Hoy mismo hubo una conferencia de prensa de muchos organismos de derechos humanos, de sindicatos, de organizaciones, que se plantean, igual que como fue el año pasado a Bolivia, poder hacer un conjunto de personas que reivindiquen o que vayan a poder hacer tiene otro nombre. Una delegación. Sí, es una delegación que va a ser una vigilia, no me sale el nombre ese, pero que van a emprender ahora. Claro, sí, una delegación, una comisión, digamos, que lo que se decía hoy justamente en esta conferencia de prensa, ¿no? Que nombrabas vos, Tommy, que bajo la consigna de SOS Colombia, justamente se reunieron esto, ¿no? Diferentes delegados, sindicalistas y organizaciones de derechos humanos en pos de organizar una delegación que vaya efectivamente a Colombia a poner el cuerpo, como decían hoy en la conferencia de prensa, ¿no? A poder estar de par a par con los compañeros que están sufriendo esta brutal represión. Hace un ratito vos decías, bueno, difícil no ponerle un nombre, yo diría que es una masacre un poco lo que está pasando. Realmente los números son alarmantes, y no solo los números, digo, la modalidad en la que se está llevando adelante esta represión tan fuerte por parte de la seguridad nacional, ¿no? De Colombia, que hoy justamente mencionaban en la conferencia de prensa, está muy enlazada también con las fuerzas de defensa. Entonces, lo que mencionaban es justamente que, digamos, están dentro del mismo ala militar, tanto de los policías comunes como las fuerzas más por encima, todos están bajo una consigna y un lineamiento y una formación totalmente militarizada. Este conflicto, digamos, de la reforma tributaria fue un poco, como decía la compañera, la frutilla del postre, ¿no? Pero no es que la gente se moviliza únicamente por esta reforma, sino que ya vienen con una situación de represión, de pobreza, de un golpe de la economía neoliberal una vez más en nuestra América Latina querida, como ya vimos en Chile, en Bolivia. Sí, en Chile desenlazándose por un boleto estudiantil, que son los jóvenes los que en esa movilización particularmente es donde comienza el conflicto, ¿no? Claramente acá desembocan muchísimas otras cosas. Repasábamos algunos números, recién escuchábamos a la compañera que, como estaban de hace 2 días, los números lamentablemente aumentaron un montón. En estos días que está habiendo movilizaciones continuamente en grandes ciudades de Colombia. En Cali es la que más trágico quizás fue la situación. No sé si tenés algún número que queramos repasar o algo. Bueno, hasta la fecha se contabilizan alrededor de 37 muertos, 379 personas desaparecidas. Mencionaban recién alrededor de 1180, ¿no? Sí, que son los muertos desde el 2016, desde la firma del Tratado de Paz. Claro. Desde ahí es desde donde empieza el gobierno a tener una actividad mucho más contundente con las fuerzas. Claro. Sí, que se empieza a trabajar y a silenciar y matar, algo que hoy Grabois lo dijo en la conferencia, nos están matando de alguna manera, decía, porque son compañeros, son compañeras que de alguna manera estaban trabajando o militando en diferentes territorios de Colombia en este caso, ¿no? Muchos inocentes por todos lados han fallecido. Sí, totalmente. Creo que hay también, hoy lo mencionaban también volviendo a la conferencia de prensa, porque fue muy enriquecedora, porque también había delegados que venían de Colombia, entonces poder escuchar de boca de ellos directamente qué es lo que está pasando en el país es muy interesante y me parece muy importante rescatarlo. Había una persona que venía de la CGT de Colombia, justamente, que está refugiado en este momento acá en la Argentina, agradecido de la solidaridad argentina, pero que mencionaba, por ejemplo, a Alexis López Tapia, conocido como el hijo ideológico de Pinochet, de nacionalidad chilena y con una ideología bastante arraigada con lo neonazi, aparentemente, que también se enlaza, ¿no? Ahí de nuevo, por eso digo esto de Chile, con lo de Colombia y con
todo un plan que se va gestando alrededor de una economía neoliberal, de una fuerza de represión, ¿no? Digo, no hay neoliberalismo que se sostenga sin represión, lamentablemente, ¿no? Porque a la gente no le alcanza el mango para vivir y para comer, y la respuesta que reciben es palo y a la bolsa. Sí. Pero para explicar un poco quién es este Alexis López, él se define por un lado como un poco como periodista, como historiador, tiene como un perfil medio difuso, pero básicamente es el que difunde la teoría de la revolución molecular disipada, donde básicamente se encarga él de tergiversar a filósofos contemporáneos, y a partir de eso su explicación es que básicamente estamos todos muy de izquierda, chicos, eso por ahí es lo que está pasando, ¿vieron? Como decía Mirta, estamos muy para la izquierda, una izquierda muy radicalizada, muy anarquista, que está poniendo en riesgo la democracia, ¿no? Entonces, bueno, frente a este riesgo de la democracia, ¿qué más podemos hacer que apelar a las fuerzas policiales y de seguridad para reprimir? Casualmente, este sujeto fue el que estuvo dando ya más de una charla en la Universidad Militar de Nueva Granada, en Colombia. Y quien lo estuvo difundiendo el último tiempo, por ejemplo, fue Carlos Moreno, ex consejero de Iván Duque y cuñado del expresidente Uribe. Mira, parece encima que cuando se vinculan con algo medio científico o algo son macabros ya. Claro. Me traigo una pregunta a la mesa que tiene que ver más con el panorama del mapa latinoamericano, de cómo está siendo, cómo nos queda o qué nos espera. Digo, ahí tenemos un mapa que está bastante derechoso, vamos a llamarlo, ¿no? Es un mapa que nos muestra quizás en Argentina algo más progresista, que volvió Bolivia. Y me miran mal, ¿no? No. Y la otra, y la tercera es Venezuela. Digamos, saquemos eso del mapa, saquémoslo los tres. Veníamos bien. Después todo el resto está bastante heavy la situación, digo. Y no solo, digamos, viendo el mapa en general, sino porque hablamos de Chile. Yo no sé cuánto tiempo ya llevamos de Chile, pero el señor sigue ahí. Sigue ahí. No, y esto de la matanza siempre de militantes, ¿no? Se me vino a la cabeza también compañeras de Brasil, compañeros del MST, de Nicaragua, ¿no? Gente ambientalista, pacifista, digamos, no terroristas, ¿no? Gente que aporta el cambio, que deja su vida en la lucha. Celebro esto de la comitiva. Hubo algo igual que me llama la atención, ¿no? Que por eso me reí cuando hablabas de progresista, donde, digamos, el detonante de Colombia es un aumento del 19% que se planteaba, ¿no? Y nada, de repente me pensaba cuánto aumentó la nafta, por ejemplo, desde noviembre hasta ahora acá en Argentina, ¿no? Y pensaba también esta locura inflacionaria que vivimos en nuestro país, que no es real en ningún país, ¿no? Para nosotros nos dicen 19% de aumento y es menos de lo que se aumenta en un año cualquier cosa. Las diferentes realidades, ¿no? Que no quiere decir que para su forma de ver la economía es un montón, ¿no? Digamos, acá en la Argentina es un caso muy particular también. Después me quedé pensando en esto de este Alexis fascista también, que lo veía en banderas nazis. Y también pensaba, ¿no? En los Milei, en los Esper, en Mirta, ¿no? Como la nombramos a Mirta, en el otro Iglesia, y todos estos monstruos fascistas que salen y generan mucho daño, ¿no? Mucho daño, con bajadas ideológicas, fomentando el neoliberalismo, ¿no? Hablábamos también, creo, una de las complicaciones muy fuertes de Colombia, esto que hablábamos, ¿no? Los paramilitares, los narcos, guerrillas en el medio, digamos, tienen un esquema muy complejo, ¿no? Sobre todo la frontera también caliente con Venezuela, donde interviene Estados Unidos. No nos olvidemos que Colombia, desde la época de Pablo Escobar, entró directamente al Estado con sus ejércitos a armar bases, y lo que hicieron, obviamente, creo que es clarísimo que no acabaron el narcotráfico, sino que se lo apoderaron, ¿no? Sí, y creo que ahí, buscando similitudes, encuentro dos, similitudes entre Colombia y Chile en relación a Estados Unidos, por ejemplo, y similitudes entre Colombia y Argentina en relación a la desigualdad que hay en ambos países.
y la cantidad de pobreza. Colombia hoy tiene un 42,5% de pobreza, que es un montonazo también. Sí, sí. Están en situaciones Están como nosotros. Están como nosotros. Creo que ganamos. Pero bueno. Qué honor. De otro premio nefasto vamos a hablar después de la tanda. Vamos a hablar de un premio que tiene la provincia de Neuquén que no da para nada. Y vamos a ampliar. Vamos con un tema y tanda. No terminé todavía. No terminé todavía. Que a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. ¡Cállese, hombre horrible! Nos hace ruido, la sección de noticias regionales y nacionales sobre géneros, diversidad, salud, educación, economía popular y feminista. Nos hace ruido, porque el silencio no es nuestro idioma. Bueno, y continuamos aquí en esta tarde de viernes 7 de mayo, en No Terminé Todavía, y para adentrarnos hoy en el tema que nos hace ruido, lamentablemente es un tema bastante poco feliz, ¿no? Porque vamos a estar hablando de femicidios y particularmente esta semana el Observatorio Mumalá de Mujeres, Disidencias y Derechos emitió una serie de datos, ¿no? A partir de esto, de un relevamiento que se ha hecho en lo que va del año en relación justamente a los casos de femicidios y a determinadas estadísticas, y nos anoticiamos de que Neuquén ocupa el tercer lugar en este ranking, entre comillas, en relación a la tasa de femicidios. Viene primero Santiago del Estero, La Rioja, y en tercer puesto está Neuquén, tristemente. Hace poquito, el lunes, se realizó una marcha por un nuevo caso de femicidio, el caso de femicidio de Cristina, en manos de Damián Retamal. Hace días también sucedió que finalmente absolvieron a Ricardo Flores y a otros 2 trabajadores que habían intervenido en un intento de femicidio acá, en San Martín, en el barrio Altos del Sol. Lo que cuenta Ricardo Flores, que fue la persona que intervino puntualmente, más fehacientemente en este intento de femicidio, es que estaban trabajando junto con su hijo y un compañero más de trabajo, escuchan un choque y se acercan a ver qué pasó, y la escena, digamos, con la que se encuentran es con Aguilera, que es la expareja de Bárbara Vázquez, intentando, básicamente apuñalándola en realidad, intentando matarla. Ahí es donde Flores interviene, se mete en la situación, forcejea con César Aguilera y termina siendo apuñalado en el glúteo. Por eso también ahí interviene después su hijo y el otro compañero de trabajo para poder sacarlos del medio de la calle. A la vez, una camioneta que venía atrás antes de que sucediera el choque también la resguarda a Bárbara, digamos, para que justamente no siga siendo atacada. Pero bueno, todo esto desemboca en una situación bastante poco clara, porque César Aguilera termina muerto en esta situación, lo cual genera que tanto el hijo de Ricardo Flores como el otro compañero queden imputados bajo el caso de homicidio por exceso de legítima defensa. Bueno, finalmente fueron absueltos, se pudo demostrar que no fueron ellos. No me quedó claro, en base a la información que circula, qué fue lo que efectivamente pasó con César Aguilera, pero sí que ellos pudieron demostrar que no habían tenido nada que ver con la muerte de este señor, y que fueron efectivamente, ¿no?, los que rescataron a Bárbara de que el tipo la matara directamente en el medio de la calle, con un cuchillo, ¿no? Entonces es como impactante la situación. Tenemos hace poco el caso de Guadalupe en Villa Langostura, el caso de Celeste en Tricaumalal, el caso de Delia en Neuquén Capital. Bueno, y con todos estos datos nos vamos acercando a este penoso ranking
que nos presentan estas estadísticas, donde Neuquén queda entonces en el tercer lugar en relación a la tasa de femicidios, que es una medición que se hace en relación a la cantidad de femicidios cada 100.000 mujeres, lo cual permite justamente que se pueda realizar a lo largo y ancho del país, teniendo en cuenta la cantidad de mayor o menor población que tenga cada provincia. Hubo algunos datos particularmente que son a nivel nacional, pero que me parecen relevantes, para entender algo del patrón también, ¿no? De lo que viene sucediendo en torno a los femicidios. Por ejemplo, de las 117 muertes violentas en lo que va del 2021, 74 fueron casos de femicidios o de transfemicidios o de transvesticidios. Es un número muy alto. En la mayoría de los casos, en el 71%, sucede en la casa de la víctima o en la casa que comparte con su propio victimario, porque también sucede que en la mayoría de los casos el vínculo que tienen con su femicida es de que sea la pareja o la expareja, ¿no? Y perdón, Maca, pero lo que agravó la cuarentena, ese vínculo, ¿no? Totalmente, casa. Sí. O sea, eso es lo que se ve también muy recrudecido en este último tiempo. Por eso impacta también estas cifras, teniendo en cuenta que, el año empezó hace muy pocos meses. Entonces estamos hablando de un número de muertes muy alta para lo que va del año. El 37% fue con un arma blanca, ¿no? Como pasaba recién, por eso digo, en el caso de Bárbara también. Y no es menor que el segundo puesto en ese sentido de porcentajes se lo lleva las armas de fuego. Y ahí hay un dato que me pareció particular, porque el 31% de los femicidios con arma de fuego se utilizó un arma reglamentaria. Y se estima que alrededor del 14% de los femicidios fue cometidos por personal de fuerzas de seguridad. Con lo cual, ahí hago un paréntesis, pero enlazando un poco con lo que veníamos también hablando hoy, en relación a la violencia y a la represión que ejercen las fuerzas de seguridad, bueno, no es solamente afuera, ¿no? Es adentro de casa también, evidentemente, que esto sucede. El 24% de las víctimas había denunciado a su agresor anteriormente y el 14% tenía una orden de restricción o perimetral y solamente el 3% tenía un botón antipánico. Esto también me parece muy alarmante, ¿no? Porque ¿dónde está la justicia y el Estado, ¿no?, presentes en estas estadísticas? Qué terrible que el 24% de estas personas víctimas de femicidio habían ido a hacer la denuncia, que son los pasos que muchas veces los protocolos y la burocracia nos exigen, aún dentro de esta situación, y con eso no alcanza tampoco, ¿no? Sí. Es tremendo, pero lamentablemente es la realidad que tenemos día a día. Yo me levanto como mujer todos los días escuchando alguna noticia de que hay alguna compañere muerto, ¿no? Es realmente fuerte. Interpela mucho porque uno lo piensa no solo yo, la próxima puedo ser yo, sí. Puede pasar, puede ser yo, puede ser mi amiga, puede ser mi vecina, mi alumna, es algo que sucede tan en el cotidiano que no por eso hay que naturalizarlo, ¿no? Hay que seguir, sumando a esta fuerza de lucha. Entonces, ahí un poco también para sacar un poco la cabeza del agua, ¿no? Porque también leer todos estos datos te dejan impactada y triste y angustiada. Creo que la respuesta más grande que tenemos es una fuerte organización popular, ¿no? Y en ese sentido, desde el MTE también está el espacio de géneros. Y tenemos el audio de una compañera del MTE, integrante también del espacio de géneros, de Yami. Le pedí que grabe brevemente para contarnos un poquito de ella y de su recorrido y para contarnos también un poquito de lo que es la rama de géneros dentro del MTE. ¿Vamos con el primer audio? Hola, soy Yamila, soy parte del MTE desde el año 2012-2013 aproximadamente.
empecé a participar en la organización en base a la necesidad. Nosotros éramos un grupo de 76 vecinos más o menos organizados, estábamos viviendo en una toma. Y bueno, habían un montón de cuestiones legales a las que no teníamos conocimiento, así que ahí fue cuando nos contactamos con Juan Grabois, que en ese momento estaba viviendo acá en San Martín de los Andes, y bueno, empezamos a ver de ordenarnos un poco para que suceda, ¿no? Para lograr una solución habitacional para esas personas que habían pasado ya 2 inviernos en una manera muy precaria, infancias, digamos, como que el panorama era bastante complicado y se nos venía un desalojo encima, así que así fue como empezamos a participar. Nos costó bastante, la verdad, entender la manera, porque generalmente te enseñan que si no hay meritocracia, las cosas no suceden, y es así como también aprovechan de vulnerar nuestros derechos. Así que bueno, hoy soy parte de la cooperativa de vivienda Barrio Nehuen Mapu, generada en ese contexto. Así que bueno, y organizativamente hago un poco de todo. También laburo la parte de género, de salud dentro de la organización. Bueno, y ahí escuchábamos a nuestra compañera Yami, que tuvo la amabilidad y la posibilidad de tomarse un ratito pobre entre tantas actividades y cosas para contestarme estos audios. Bueno, digo, cómo se enlaza todo, ¿no? También porque justamente Yami nos cuenta que se introduce en el MTE también por la lucha de las viviendas, ¿no? Que justamente, digo, es algo que venimos trabajando mucho. Entonces, bueno, la necesidad que surge ahí, y cómo de esa necesidad también surge esto, ¿no? La organización popular para poder reivindicar y garantizar los derechos que el Estado no nos garantiza, sí, yo destacaría ahí también en ese proceso, y lo que se dio ahora en el último año un poco más todavía, que es el proceso de formación que tuvieron las compañeras, que yo puedo hablar obviamente desde lo que me contó Yami, Cris y alguna otra compañera, desde lo emotivo que fue, habiendo incluso sido virtual, ¿no? Una formación a través de Zoom o diferentes plataformas, que sabemos, ¿no? Que cuando son presenciales, incluso los encuentros y demás son muy fuertes, pero nos contaba Yami también de esto, de estar con por ahí, no sé qué número, eran alrededor de 300 compañeras en Zoom gritando todas lo mismo, y estar recontra emparentadas desde ahí era muy fuerte. Desde muchos lugares, es muy, muy sensible, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sí, yo, bueno, creo que eso, ¿no? Es a lo que hay que apelar, digo, entre medio de tanta estadística que nos dice lo podrido que está todo. Bueno, ¿cómo respondemos a esto, no? ¿Desde qué lugar damos batalla ante esta situación que es, de nuevo, cotidiana, ¿no? Es en el día a día, desde las cosas más chiquitas. Yami hoy me decía, mira, estoy con 1000 cosas, no puedo, no tengo tiempo. No tener tiempo a veces, digo, entre medio de la casa, el laburo y la militancia, para poder contestar un audio, ¿no? Lo difícil que es a veces como mujeres también poder lograr un equilibrio ahí. Bueno, pero nos iríamos por las ramas, ¿no? Si le doy rienda suelta ahí también al trabajo y a las mujeres y demás, lo podremos dejar para otra sección. Vamos a escuchar ahora el segundo audio de Yami, donde nos cuenta un poquito también de cómo se genera esta rama de géneros dentro del MTE. El espacio de género se fue generando a raíz de haber participado en diferentes plenarios nacionales y de ver que en otras regionales las mujeres ya se estaban organizando, y no solo laboralmente, ¿no? Sino generando espacio de mujeres y dándole la importancia a la salud emocional también. Entonces de ahí partió, fue un proceso bastante difícil. Contamos con bastantes formaciones, tanto desde el MTE como desde el ministerio, ¿no? Hoy las organizaciones sociales tienen reconocimiento, y bueno, eso es como que nos da un montón, nos abre mucho más el paño para poder acompañar
porque obviamente hay acceso a los programas y a diferentes cuestiones que hacen y complementan a los acompañamientos. Bueno, y ahí escuchábamos justamente, a Yami contándonos cómo surge, ¿no? Esto, la rama de géneros dentro del MTE, cómo surge también desde una necesidad, desde una demanda. Ella hablaba de lo emocional, ¿no? También entender a veces lo importante que es entender la salud desde lo integral, ¿no? Que solo la salud no es algo físico, sino también, como ella dice, lo emocional, lo psíquico, cómo todo eso se integra en una sola persona. Y también nos comentaba, sobre la posibilidad de los recursos, ¿no? que cuentan desde el Estado o desde, la justicia, a pesar de todas las carencias que venimos mencionando. Hay algunos recursos que se están intentando, me parece, formalizar. Está ahora, por ejemplo, la iniciativa del Acompañar, que esperemos, vamos a ver si efectivamente se lleva adelante, que es un programa que surge desde la Casa de la Mujer. Acá particularmente en Sanma está ahora oficialmente la Casa de la Mujer, está el presupuesto. Faltaría ver nomás si efectivamente se lleva adelante, ¿no? El programa Acompañar, que consiste, digamos, en una ayuda económica por un lado, que solamente es durante 6 meses, y yo esto lo pongo el eje ahí, parece medio retorcido, ¿no? Y encima te quejas de que son 6 meses, ¿no? Pero la realidad es que cuesta mucho salir de situaciones de violencia. A veces lleva mucho más que 6 meses. Entonces, ¿no? Otra vez ese tire y afloje con la burocracia que se nos impone y con las posibilidades acotadas con las que contamos a veces. Pero además tiene otra pata, que es la pata social, donde se supone que van acompañando justamente a las compañeras que se acerquen por alguna denuncia o situación de violencia de género. Más allá de esto, desde el MTE, como bien mencionabas vos, Tommy, antes, está esta formación de promotoras territoriales contra la violencia de género que se viene llevando adelante, que me parece que es súper importante, que tiene que ver con que haya referentes barriales que puedan ocuparse justamente de la prevención, la promoción y el acompañamiento que el Estado no está pudiendo brindar, ¿no? Sí, y exigiendo obviamente también la parte, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, que es que el Estado no está teniendo una decisión y una planificación en la temática, y que por algo esa Casa de la Mujer está vacía también y suceden estas cosas. Sin duda la organización de las compañías es tremenda y va a dar que hablar en el futuro. Yo creo también de que tiene algo muy rico y muy desafiante a la vez, que es este desafío de que hay que inventar una nueva forma, ¿no? En cómo se actuaría, cómo se tendría que actuar en las situaciones, ¿no? Yo a veces lo que veo también como que, por ejemplo, ¿no? Leías las estadísticas, ¿cuántos casos son denunciados? Y yo he enterado, digamos, no soy un experto en el tema, ¿no? Pero yo sé que hay casos, ponele, de más de 10 denuncias. Y el caso Guadalupe tuvo por lo menos 6. O sea, una inactividad total hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿no? Esto de decir, ¿cómo es el tema de la justicia? ¿Cómo se tiene que actuar? Y estas nuevas formas que se van como inventando las compañeras, ¿no? Los compañeros, entre todos también. Esta nueva forma que hay que redescubrir y integrar también a un montón de sectores, ¿no? Nosotros acá hablamos también en el MTE, como nosotros sindicalmente nos organizamos por ramas, pero género es una de las ramas transversales, ¿entendés? Que más allá de los oficios, los involucra a todas las personas, ¿no? Entonces, tiene un montón de complejidades, sobre todo siempre cuando hablamos de que hay que romper un esquema para entender otro, ¿no? Nosotros también en otro plano nos pasa con el cooperativismo, por ejemplo, ¿no? Claro. A vos te educan para el capitalismo, para el individualismo, para todo. Entonces, para entender el cooperativismo, de romper un esquema y lanzarte a otro. Yo creo que tiene ese gran desafío, ¿no? De las compañeras y de todos como sociedad de descubrir cómo tiene que ser esta nueva forma de vincularnos, de relacionarnos, de justicia.
de denuncias, de acciones, ¿no? Sin duda, y creo que uno de los ejes también va a ser siempre tener ahí escucha y no solo escucha, sino participación de las juventudes en general, ¿no? De que es algo que tiene que siempre romper los esquemas, las vanguardias y demás. Entonces tenemos que poder ser abiertos a escuchar y a recibir nuevas cosas, nuevos paradigmas, nuevos cambios en todos sentidos, ¿no? No solo en género, sino en muchos otros amplios, pero particularmente es trágico. Otra vez, otra. Sí. Hablamos de masacre y de tragedia. Lamentablemente sí, pero bueno, nos queda este hilo de esperanza, ¿no? Que es, como digo, la organización que me parece que lleva adelante esto, la lucha que necesitamos hoy colectiva. Bueno, terminando ya este programa número 4 de No Terminé Todavía. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Gracias, vecinos y vecinas. Aprovechamos a mandarle un gran abrazo y saludo a todas las compañeras, en particular hoy que hablamos del tema de género y recordar compañeras de Junín, por ejemplo, que han hecho la formación con las compañías de acá de San Martín y están haciendo un acompañamiento muy fuerte. Nos quedamos sin tiempo. La agenda no da para más. Saludos, compañero, por favor. Saludos, compañeros, saludos para todos. MTV lucha y crece. Nos vamos con un temita de Ana Tijoux, Antipatriarca, para seguir rompiendo todo en este viernes de 7 de mayo. Hasta el viernes que viene. No terminé todavía.